Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a estar viendo cómo programar los displays de 7 segmentos y vamos a utilizar una de las herramientas que nos provee el micro C. Primero y antes que nada, recordarles, ¿sí? Acá tenemos nosotros dos tipos de conexión para los displays de 7 segmentos. Vamos a tener uno que es el cátodo común. Si ustedes pueden observar acá en esta imagen, en la izquierda, todos los cátodos, el negativo, están conectados a masa, ¿sí? Por eso el nombre de cátodo común. Entonces, en lo que sería la salida del PIC, yo voy a tener que tener un 1, un estado alto, para que se encienda ese LED. Y después tenemos la otra forma de conexión, que es ánodo común, en el cual todos los ánodos o el positivo del LED van a estar conectados a VCC. Por lo tanto, en la salida del microcontrolador yo voy a tener que tener un 0 para activarlo. Entonces, si nosotros miramos acá, yo por ejemplo voy a conectar este cátodo común al puerto B, por ejemplo, para encender un 1, que es el segmento B y el segmento C, yo voy a tener que tener, si nosotros conectamos, por ejemplo, acá el segmento A, el B, el C, el D, el E, el F y el G, yo voy a tener que poner un 1 en el RB6 y en el RB5. Entonces, vamos a empezar a crear un programa para que ustedes vayan viendo. Nuevo proyecto. Acá vamos a poner. Les comento que vamos a estar viendo dos programas. Uno en el cual nosotros vamos a ver cómo funciona bien el 7 segmentos haciendo un conteo de 0 a 9, y en el otro ya vamos a utilizar un contador. Entonces, bueno, acá ponemos un reloj de 4 MHz, el PIC es el 16F887, lo configuramos. Acá configuramos el oscilador interno y OK. Bueno, antes que nada les voy a explicar dos líneas que yo por ahí les venía insistiendo con que no utilizaran el puerto A, porque ¿qué es lo que pasa? En el puerto A, ¿sí? Ustedes lo pueden ver acá, puerto A, nosotros estamos teniendo algo, ¿sí? Fíjense que cada una de las patas tiene una descripción que dice AN0, AN1, AN2, AN3, AN4. Eso significa que son entradas, salidas analógicas. Por defecto, en el PIC 16F887, esas entradas vienen activas, ¿sí? O sea que si yo no configuro el puerto, el tris A, para que sea digital, lo voy a tener siempre como analógico. Entonces, por más de que yo quiera conectar un pulsador, o lo que sea en la pata A, no voy a poder, no me lo va a tomar. Por eso es que algunos han estado teniendo algún problema cuando hicieron los ejercicios anteriores y conectaban, por ejemplo, un pulsador en el bit 7 y no se los tomaba. Bueno, es por eso, es porque es una entrada analógica. Entonces, ¿cómo puedo hacer por un comando, ¿sí? Por una línea de programación, para desactivar esas entradas y salidas
analógicas y transformarlas en digitales. Bueno, tengo que usar la línea de programación Ansel y Ansel H. Esas dos líneas lo que van a hacer es que lo que yo tengo como entrada salida analógica lo puedo utilizar como entrada salida digital. Entonces, para que funcione, tienen que estar en cero. Yo acá ya estoy utilizando el código en hexadecimal. Y acá es exactamente lo mismo. Entonces en Ansel H 0x00. Bien, una vez de que ya tengo desactivado lo que son las partes de entradas analógicas, voy a comenzar a hacer la configuración de lo que serían el tris y el port del micro, ¿sí? Para utilizarlo como en este caso salida. Recuerden que el display de 7 segmentos es un LED. Entonces, para que esto funcione, siempre tiene que estar como salida. Entonces, nosotros vamos a poner que el port B en este caso, perdón, el tris B va a ser igual a 0x00, ¿sí? 0x00 es lo mismo que ustedes tengan 0b, ¿sí? Configurado de esa forma, en hexadecimal y en binario. Y acá nuevamente el puerto B va a ser igual a 0x00. Bien, una vez de que ya tengo hecha esa configuración, voy a proceder a configurar lo que sería las salidas del PIC. Entonces vamos a ver dos formas y vamos a poner como ejemplo lo que nosotros les estaba comentando recién de encender bit a bit el número que yo quería. Entonces vamos a poner un bucle infinito para que el programa se ejecute dentro de eso. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera encender, ahí vamos nuevamente, si yo quisiera encender el 1, tendría que encender el bit que está conectado en RB6, ¿sí? Y en RB5 que está conectado el C, esos dos segmentos. Entonces quedaría algo así. Port B igual 0B 0 1 1 porque nosotros lo estamos poniendo en estado alto y los otros bits en 0. Luego de eso tendría que venir un delay, siempre delay en milisegundos, y acá vamos a hacer una cosa. Yo acá podría poner para que el delay sea de un segundo, ¿sí? Entonces, si yo ahí pongo de que el delay es de un segundo, siempre se va a ejecutar el mismo. Ahora, si por alguna necesidad yo tengo que cambiar ese delay, tendría que cambiar línea por línea
cada uno de esos tiempos. Entonces, por ejemplo, yo tengo varios números, ¿sí? Por ejemplo, 20 números. Entonces yo tendría que cambiar uno por uno todos esos códigos. Entonces, para que no suceda eso, vamos a utilizar lo que era la definición. Vamos a poner entonces acá reemplazamos por la palabra delay y listo. Cuando yo quiera cambiar el valor de ese delay, voy a la definición de arriba, cambio el valor numérico y me cambia el valor del delay. Entonces, cuando yo quiera, por ejemplo, hacer el número 2, tengo que activar el segmento A, el B, el G, el E y el D. Entonces me estaría quedando todo un código binario y yo tendría que hacer número por número. Ahora, el micro C a nosotros nos brinda una herramienta en la cual directamente nosotros seleccionamos el número que queremos y lo podemos visualizar a la salida. Esa herramienta es la que tenemos acá, que dice editor de 7 segmentos, tiene un 7. Presionamos ahí y nos va a salir esta ventanita en la cual nosotros directamente vamos a hacer, si por ejemplo yo quiero formar un 0, selecciono cuáles son los segmentos que quiero encender y me muestra después acá el código para un cátodo común y el código para un ánodo común. Fíjense que me da la opción de hexadecimal o decimal. Yo en mi caso siempre utilizo el hexadecimal. Entonces, como estábamos usando, ¿sí?, un cátodo común, vamos a seleccionar ese código y lo vamos a reemplazar acá. Entonces yo ahora voy a ir formando los números y los vamos a ir copiando. Entonces si yo quiero formar el 1, copio ese código. Si quiero formar el 2, ven cómo se van formando todos los números. El 3. Y no tengo que ir pensando que ni me tengo que hacer ninguna tabla de qué número tendría que estar formando. Entonces, nosotros llegamos acá hasta el 3. Vamos a hacer 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces acá iría el 4, que iría el 5. Fíjense cómo queda formado el 6, ¿sí?, con el palito arriba. Entonces si el 6 queda formado así, el 9 tiene que quedar formado de la misma manera, pero dado vuelta.
último 9. Bien, entonces, de esta forma, yo con la herramienta que me provee el micro C, puedo configurar todas las salidas y no me tengo que andar preocupando de hacer ninguna tabla ni nada por el estilo. Entonces ahora vamos a ir a el Proteus a armar el circuito. Perdón, antes que nada vamos a compilar, ¿sí? Si no, bueno, y como pueden ver, compiló todo de forma exitosa y no hubo ningún error. Una de las cosas, y antes de pasar a lo que es la parte de Proteus, tengan en cuenta de tener activas las librerías de 7 segmentos, ¿sí? Porque hay veces que no están activas. Entonces, ¿cómo hago para ver las librerías? Bueno, me vengo acá al costado, ¿sí? Aprieto, me posiciono sobre la parte donde dice Library Manager y acá busco y me fijo de que todas las librerías estén con el tilde, ¿sí? Si no están con el tilde, las tengo que seleccionar porque si no voy a tener problemas. Por ejemplo, hay gente que ha tenido problemas con el del botón, que no se lo tomaba. Entonces, sí o sí tiene que estar activo para que funcione. Entonces, bueno, habiendo hecho esa aclaración, ahora sí vamos a el Proteus. Y les voy a mostrar una herramienta que también nos da ahora lo que es Proteus para que ustedes no tengan que seleccionar 8 resistencias, tengan que cambiar valor por valor. Entonces, vamos. Primero con el pick. Seleccionamos el pick. Ahora buscamos, ¿sí?, el código RX8. Eso lo vamos a utilizar como resistencias. Y vamos a buscar display 7 segmentos. Fíjense que acá hay muchos displays de 7 segmentos. Bueno, lo que nosotros tenemos que buscar es el que sea cátodo común, ¿sí? Concat. Y bueno, nos da para elegir después si queremos color rojo, color azul. ¿Sí? Fíjense que hay muchos, pero nosotros vamos a utilizar este de acá, ¿sí? El verde, el azul o el rojo. Entonces seleccionamos ahí 7 segmentos y bueno, después las otras herramientas de masa y demás están en la otra ventana. Entonces bueno, ponemos el pick. Vamos a hacer zoom para trabajar más cómodos. Entonces nosotros tenemos que utilizar el puerto B. Fíjense cómo sería esto. Yo uno acá. Tengan en cuenta que el último bit, o sea, RB7, nosotros no lo vamos a utilizar porque ahí es donde nosotros tendríamos que conectar el punto decimal. Y como no vamos a usar el punto decimal, entonces nos queda un bit libre. Entonces después conectamos todo. Y ahí nos queda nuestro 7 segmento conectado. Entonces ahora venimos, seleccionamos lo que es la masa. Acá me faltó agregar el pulsador y la resistencia para poder hacer que
el master clear esté conectado siempre. Si no está conectado, acuérdense de que el PIC no funciona. Bien, y ahora doble clic sobre el RX8 y acá ponemos 220, que sería el valor óhmico de la resistencia. Entonces todos estos es como si fueran resistencia de 220 ohms. Esto es más que nada para que les quede un poco ordenado el circuito y no les quede todo lleno de resistencias. Bueno, entonces ahora vamos a darle doble clic y vamos a seleccionar el programa que nosotros hicimos. Lo carga correctamente, le damos play y fíjense que ahí va a ir haciendo todo el conteo cada un segundo. Y nuevamente vuelve a cero. Entonces, es una forma mucho más rápida. ¿Sí? El editor de 7 segmentos es una forma mucho más rápida y no hace falta que hagamos tablas ni nada por el estilo. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar acá nuevamente el valor, vamos a ponerle que sea de 500 milisegundos. Nos vamos al Proteus y fíjense, vamos a cargarlo de nuevo por las dudas. Y fíjense que ahí ya va más rápido. Y yo lo único que hice fue cambiar el valor arriba de todo. Entonces, bueno, lo primero que van a hacer es este código, ¿sí? En el cual se van a empezar a relacionar con la herramienta de edición de 7 segmentos y después ahora voy a subir otro video en el cual les voy a mostrar cómo hacer un contador. ¿Sí? Ya vamos a tener lo que son variables y una tabla, pero eso se lo voy a ir explicando mejor ahora en el otro video. Así que bueno, acá ya hay algunos conceptos nuevos, como por ejemplo la deshabilitación de entradas analógicas, la herramienta de edición de 7 segmentos y bueno, las tablas que hasta el año pasado hemos utilizado para prender o apagar los 7 segmentos ya no hacen falta. Así que bueno, van a tener que realizar este programa, ¿sí? Sin hacer ninguna modificación ni nada. Yo ahora después les voy a pasar el, el código al que lo necesite. De última me manda un mail, se lo paso y lo tienen que tener en la carpeta junto con el circuito como veníamos viéndolo hasta ahora. Así que bueno, corto acá este video y vamos a seguir ahora con el otro.